Seguimos aquí en Matinal, qué bueno que ustedes nos prefieren. Tenemos nuestra segunda entrevista, nos engalana en este set Gabriel del Río Doñé, quien es secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, presidente. la CAS. Ahora presidente. Ahora presidente. Es lo mismo, Sí, no me pagan por el cambio. Ah, bueno. No pagan. Eso no La es estructura Es una cambia. función, es un título nada más. No es el beneficio. Bueno, Aquí estamos. don Gabriel, hace mucho que tenemos temas importantes en la mesa de conversación que tiene que ver con los trabajadores, seguridad social. El gobierno ha terminado, comienza mañana un nuevo mandato. Ustedes han tenido una relación fluida con el actual gobierno, se estaba conversando. ¿En qué estado nos encuentra esta transición? Bueno, nosotros, primeramente, gracias a Percio y a Miguel por acompañarnos en estos minutos acá. Estamos en ese proceso, nosotros estamos en espera de que las cosas en este nuevo periodo de gobierno pueden haber cambios fundamentales. ¿Cuáles serían esos cambios que ustedes Por ejemplo, piensan que cambio sería necesario? En la seguridad social, Ya. cambio en la mejoría de los salarios de los empleados públicos que ganan salario miserable de 10.000 pesos. ¿De cuánto? 10.000. 10.000. Todavía hay gente que gana 10.000. Todavía. Sí, claro. Cambio en las pensiones para esos trabajadores que ganan todavía pensiones de 10.000. Recordando que la pensión eran 8, la del Seguro Social, el presidente la llevó a 10, empató a 10, pero cambios Han quedado ahí. fundamentalmente. Esperamos cambios también en todo el problema del financiamiento del Estado. Financiamiento del El Estado. financiamiento del Estado, que el Estado tenga más recursos a través de la posibilidad de una reforma fiscal. Una de cosa. reforma fiscal. Porque Bueno, pero vamos a verlo por parte. Por ejemplo, en la seguridad social, ¿dónde focalizarían ustedes esos cambios necesarios que puedan mejorar el sistema? Por ejemplo, fundamentalmente hay un aspecto de pensión. Las pensiones es un aspecto fundamental, porque nosotros consideramos que el sistema actualmente de pensión no asegura una pensión digna al trabajador. Estamos hablando que en los estudios que se han hecho, la pensión está hablando de aproximadamente va a recibir un 20, 23, 25% del salario. Pero eso es un tema a largo plazo, que Sí, ya pero- viene por ahí. Ya. Pero ¿cómo resolveríamos ese problema? Porque Bueno, nosotros hablamos de el los sistema pilares. pudiera decir, bueno, cada uno va a recibir la pensión lo que sea capaz de ahorrar en el tiempo. Claro. Y hay distintas maneras de hacerlo. ¿Cómo ustedes lo conciben para Nosotros- que eso tenga una pensión, digamos, mínima, establecida? Nosotros concebimos que por lo menos hayan dos pilares. Dos pilares. Un pilar que sea obligatorio y el de el ahorro individual que tenemos ahora que sea voluntario. Pero fundamentalmente asegurar un pilar solidario que permita que el trabajador pueda tener por lo menos un 80% de su salario. Por lo menos un 80% del salario, asegurarlo. Ahora no se asegura, porque ahora es en función de lo que tú ahorras. Y puede ser que tú no llegues nunca a una pensión porque no logres un ahorro y cuando se terminan los ahorros pasa. ¿Se ha hecho algún estudio que pudiera determinar lo que eso implicaría desde el punto de vista del dinero y quién lo aportaría? Porque Sí, se han alguien hecho- lo tiene que Se han aportar. hecho muchos estudios sobre ese aspecto y hay varias, pero casi todos los estudios que se han hecho coinciden que las pensiones serán 23, 25, un 30% máximo del salario. Eso es lo que los estudios han determinado. Lo que significa que esa situación hay que buscarle una solución positiva para casi en los países donde han existido, se han optado por las pensiones de ahorro individual, han ido cambiando. Chile, que fue donde se inició ese proceso, han ido cambiando porque se ha visto en la ¿Cuál práctica. sería un modelo que nos ayude a acercarnos? Porque si tenemos ahora un 23 y usted aspira a un 80, estamos hablando casi Por lo menos un de 80 estamos de hablando. 60, de 57 puntos. Tendríamos que Así es, subir. hay que buscarlo. Pero eso es un tema, el tema de las pensiones es un tema que cuando comience a aplicarse las pensiones y la gente vea que eso va a ser un problema, que queremos prevenirlo, buscarle solución previo. Pero en la seguridad social hay otro elemento más importante. Atención primaria que siempre hemos hablado. ¿Cómo es posible que cuando usted vaya a un médico, para un dolor de cabeza, por ejemplo, tiene que ir a un especialista y no hacer una atención primaria que permita el médico general,
que chequee, que vea si con una aspirina, si con esto se le puede quitar el dolor, mejorar, antes de llegarlo a un especialista. Pero hay una oposición de los sectores médicos especializados que se oponen a esto. Otro problema importante es el problema de los procedimientos. Hay muchos procedimientos que hay que cambiarlo o agregarlo, porque muchas veces usted va al médico y dice, ese procedimiento no está en el sistema, usted tiene que pagar. El problema de los medicamentos, ese es otro problema que tenemos que revisar. ¿Y qué se han planteado con relación a estos temas? Bueno, nosotros hemos planteado hace ya más de 4 años que sometimos un proyecto de ley en el Congreso para modificar la ley de lo que entiende el movimiento sindical. ¿Qué plantea el movimiento sindical con relación al tema del seguro, con relación a los medicamentos? Bueno, que los medicamentos no pueden ser, lo ideal es que sean medicamentos genéricos. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a un médico, el médico, todos conocemos que los médicos están conectados con las empresas distribuidoras de medicamentos, creadores. Entonces, te recetan te hacen una receta pensando en sus intereses. Y una receta de sentido genérico resuelve el problema. Por ejemplo, en Estados Unidos todos los medicamentos son genéricos. O sea, está hablando de medicamentos que puedan buscar solución. Tú vas a una farmacia y dices, ese medicamento no está en el catálogo. Y entonces la persona tiene que comprarlo porque es el medicamento que el médico le indicó. Pero hay otros medicamentos a un costo razonable que hace el mismo efecto que el medicamento, digamos, de nombre. Y esa es una solución real que hay que buscarle. Que tenga el mismo componente, que sea a un precio estable, a un precio justo, y no el medicamento que te cobran por el nombre del laboratorio, eso es un problema de medicamento más caro. Claro, es un problema que tenemos que buscar solución. El otro problema en la seguridad social que es preocupante, los médicos reclaman con mucho derecho que lo que les paga la ARS muy poco. Es muy poco. Entonces, ¿qué te hacen? De los bolsillos hay que pagar. Acá tuve una consulta, un especialista tiene que pagar 1.000, 1.500, 2.000 pesos. Y entonces hay muchas familias que tienen su seguro en el régimen contributivo, pero prefieren no ir al médico porque no tienen los 1.500 para pagarle. Porque como no ha entrado el régimen fundamental, básico para la seguridad social, que es el régimen de atención primaria, como una política bien clara para resolver el problema futuro. Porque aquí hay un problema de la medicina curativa y la medicina preventiva. Todos conocemos que los grandes laboratorios lo que te hacen una medicina no para curarte generalmente, sino para mantenerte, que tú puedas obligatoriamente mantenerte usando el medicamento. Tú te mejoras, no te cura y pasan los años usando el medicamento. Ahora, esa es la medicina curar, pero nosotros preferimos que haya un sistema que prevea la salud y que sea preventivamente, y eso es en lo que hablamos de la atención primaria. Si entra la atención primaria, la familia, con un médico que le llamamos un médico de la familia, tiene posibilidad de prevenir una cantidad de enfermedades, los niños, la familia, pero no existe. Y eso no es una gran preocupación para muchos sectores, pero para nosotros, el sector trabajador que paga y que no tiene muchos recursos económicos, porque el otro problema es el problema salarial, que no es, todos conocemos que los salarios son muy limitados en nuestro país, entonces el trabajador que tiene que pagar la seguridad social de su bolsillo, un porcentaje importante de la seguridad social, se ve afectado porque no tiene los recursos. Gabriel, ¿cuáles son los puntos en conflictos que mantienen parado el proyecto de ley de reforma a la seguridad social? ¿Por qué esto no se ha aprobado? Bueno, eso el presidente lo sometió, que ya ve que sometió los 12 puntos fundamentales. Eso lo tenemos en discusión todavía en el CES, en el Consejo Económico y Social, que se mandó para esto. Y eso es un proceso que se comenzó, esperamos que en este nuevo periodo de gobierno, eso ya finalmente, esas modificaciones. Aquí hay un problema de intereses, y los intereses son los que dificultan que nos pongamos de acuerdo, pero aún así
el Congreso tiene una misión importante de revisar lo que es justo, porque puede ser que Percio diga, yo no estoy de acuerdo con esto, pero el Congreso tiene que revisar todo ese proyecto. Estamos terminando todo lo que es y esperamos que el gobierno, que según informaciones, va a presentar también posibilidades de mejorar la seguridad social y esperamos que el Congreso nuevo agilice y tenga la posibilidad Gabriel, de que se le someta el proyecto. En esa discusión hay temas puntuales que han estado en controversia, en diferencia. Por ejemplo, el tema de la cesantía. El tema del poder tripartito de la decisión. Es decir, si los tres nos trancamos, uno se retira, trancamos el juego. Es decir, ¿qué solución tiene esto después? Porque tenemos 20 años ya con esta dinámica. Bueno, nosotros de la cesantía, Percio, hemos hablado muchas veces, tú mismo has tenido una idea genial para buscar solución a la cesantía, porque hemos hablado en ese respecto y quedamos que íbamos a tratar de buscar una fórmula. Bueno, eso ya en el Código de Trabajo, los empresarios presentaron últimamente una propuesta para buscar solución a la cesantía. Ellos dicen o que se mejore la cesantía, que se llegue a un acuerdo en base a dos aspectos, o al aspecto fundamental de limitar con el tiempo la cesantía, digamos, poner 5 años, un tope, sí, ¿no? Que no sea como es actualmente acumulativa, sino un tope, o que se mejore o que se cambie también un tope por el problema económico. Porque los empresarios tienen muchos problemas en esto, que es los altos salarios a lo mando medio. Y entonces ellos aspiran o se mejore por el tope del tiempo o que se mejore por el tiempo del dinero, el monto del dinero. Y hablan 10 salarios mínimos, hasta un 10 salarios mínimos que vienen siendo alrededor de 250.000 pesos más o menos, y que después de los 250.000 pesos ya no haya más pago sobre ese monto. O sea, esos son los dos pilares que ellos están planteando actualmente. Nosotros hemos mantenido la posición que se mantenga tal como está. Eso ya será una decisión del Congreso. No hemos llegado a acuerdo. Percio conoce sobre eso porque hemos hablado en varias ocasiones sobre esto. Eso está paralizado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar la posibilidad de que el Congreso defina finalmente. El tema es que con el tema de la cesantía, sobre todo el sector empresarial, relaciona la seguridad social. Correcto. Te dice, yo tengo una carga aquí y tengo una carga aquí. Así es. Y eso es un tema que quedó pendiente en esa discusión original para pasar a la seguridad social. Y se mantiene esa discusión, no hemos podido llegar a acuerdos sobre eso. Se mantiene y esperamos que haya una posibilidad de... Porque como conocemos, la cesantía tiene algunos aspectos importantes para el trabajador. Estamos hablando del trabajador que es despedido sin causa justificada, porque eso es bueno precisarlo. Si usted tiene todo su tiempo trabajando, no tiene problema con la cesantía, porque la cesantía es solamente si tú despides a un trabajador sin causa justificada. Es un derecho circunstancial. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, con el poder tripartito, porque uno lo que observa es que en el Consejo de la Seguridad tiene la facultad, digamos, legislativa de tomar decisiones. Usted mencionaba ahora el tema de los medicamentos. Por ejemplo, qué sé yo, vino la pandemia y ocurre que el Consejo no pudo decidir que un laboratorio hiciera una prueba que costaba 2.000, qué sé yo cuánto, para saber si el ciudadano se va a morir. Así es. Sin embargo, todo el mundo trancado, no usaba el otro seguro, pero no éramos capaces. Sin embargo, ahí sí, como los tres estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, se tranca el juego. Es decir, pero hay un problema, Percio, que es... pero constitucionalmente dice que el Estado es el responsable de la salud. Es el responsable. Por eso nosotros, cuando hablamos de ese tema, mantenemos una posición que muchas cosas no han caminado en la seguridad social, porque el sector empleador ha paralizado. Y hay en el Consejo, o en la dirección del Consejo de la Seguridad Social, un montón de temas importantes que están en comisión y no pasan nunca. Y se tiene paralizado todo un procedimiento de avance de la seguridad social porque hay el fenómeno del veto. Entonces el veto que nosotros decimos que no se quite el veto, que se regularice, y el Estado es el que tiene la función de obligatoriedad de definir, porque es una discusión entre trabajadores y empleadores quien tiene la obligación de tomar una definición
es el Estado, el gobierno. ¿Por qué? Porque es el responsable de la globalidad. Digamos, usted sería partidario de un veto condicionado. Claro, un veto Yo te doy un condicionado. tiempo de tanto tiempo. Claro. Si tú no decides, yo decido. Y que el Estado decida. Porque ante una discusión trabajador-empleador, que no hay posibilidades porque el empleador veta todo lo que significa que le va a afectar, el Estado tiene que una obligación de decir, no, venga acá, nosotros como Estado consideramos que es justo estas posiciones y aperturamos que eso se cumpla, que se avance. Hay una cantidad de temas importantes en la seguridad social que están paralizados. Y recordamos, por ejemplo, el caso cuando se discutió la ley de la seguridad social decía que se entraba por lo básico que son la salud, los medicamentos. No entró fácilmente, entró primero las pensiones y no entró la salud. ¿Por qué? Porque el sector empleador se oponía radicalmente a que lo que era, todavía no hemos logrado que se aplique lo que manda la ley en cuanto a la salud, porque el sector empleador se opuso y presentó lo que tenemos ahora, un plan básico digamos, de medicamentos. Entonces, así no camina. Y hay una función del Estado, de gobierno, que tiene que decir, no, esto es lo justo, esto es lo que conviene al pueblo y vamos a aprobarlo por encima de los intereses que pueda ser del empleador o del trabajador. En ese sentido no hemos logrado. Sobre la posibilidad, Gabriel, de que exista un seguro de desempleo, ¿eso se ha propuesto dentro del Eso diálogo? está en la ley. Lo que pasa es que el seguro de desempleo, cuando se hicieron los estudios, ¿Por qué no se cumple? el sector empleador decía, ¿quién lo paga? ¿Cómo se paga? Y entonces el sector empleador, los estudios que hicieron, no logró crear las posibilidades por problema económico de entrar al seguro de desempleo. Nosotros decíamos en una ocasión que el seguro social tenía unos recursos importantes que podían colocarse para el seguro de desempleo, porque el seguro de desempleo va a resolver un poco algunos aspectos de los que tenemos pendientes permanentemente. Si yo tengo, porque la cesantía viene siendo especie de un seguro de desempleo. Cuando a mí me votan un trabajador, por ejemplo, me votan, yo tengo una cesantía que me permite mantenerme, crear un negocito, hacer algo. Ahora, si yo tengo un seguro de desempleo, ya prácticamente tendríamos que revisar las cesantías, porque el seguro de desempleo viene a sustituir hasta ciertos puntos ese factor importante. ¿Seguro de desempleo se resuelve? Bueno, entonces tenemos que revisar la cesantía porque ya no tiene mucho sentido en ese sentido una cesantía. Quiero preguntarle, ¿qué ha hecho el sector sindical o qué ha pensado, no sé, o si ha estudiado el tema de la situación de los empleados de la Falconbri? Bueno, eso es un problema bastante complejo porque, como nosotros conocemos, la Falconbri, primeramente los precios de níquel a nivel mundial han tenido unas bajas importantes y entonces la empresa que tuvo muchos problemas en la administración pasada, muchos problemas económicamente mal administrado, digámoslo así, ha tenido una situación hoy día que esa empresa está paralizada porque la matrícula internacional no tiene los recursos suficientes para mantener a esa empresa en déficit por el problema mundial del precio del níquel. Entonces, si usted no tiene posibilidades de mantener una empresa económicamente, la cierra, porque ese es un problema que tenemos normalmente. No hay posibilidades, entonces tiene que cerrar porque no las pueden mantener. Lamentablemente, ¿a quién se está afectando? A los trabajadores, al pueblo de Bonao fundamentalmente, y ese es un problema que tenemos que el Estado tiene que buscar vía. Pero ahí depende del precio de níquel fundamentalmente. El precio de níquel en el plano mundial te prohíbe, te limita. Tú no puedes subsidiar una empresa por muchos años que no produzca, que no te dé los beneficios. Gabriel, el mundo ha cambiado. Sí, totalmente. Y lo único real es el cambio, Percio. La economía ha cambiado, todo ha cambiado. Sin embargo, parecería que nos mantenemos con aspectos, por ejemplo, el código laboral, la relación laboral sigue siendo basada en los mismos criterios. Sin embargo, hoy la gente se gana de manera individual, hasta con un celular, un ingreso que no tiene un patrón, no tiene nadie, no tiene cesantía, él se gana su dinero. ¿Qué tanto tenemos que cambiar las reglas de juego de las relaciones laborales? La seguridad social, por ejemplo, no incorpora
a los que no tienen un patrón. Es decir, la seguridad está diseñada para yo tener un patrón, pero yo no tengo un patrón, yo me gano mi dinero y sin embargo mi familia no puede entrar. No, pero la seguridad social, a la seguridad. Primero que hay el régimen contributivo subsidiado, que es precisamente para ese trabajador que no tiene patrón. Porque ese sí, régimen... pero ahí viene, viene lo mismo. Pero no alguien paga, ¿quién subsidia? Porque el subsidio no es una magia, alguien pone el dinero. Pero la ley lo prevé. Lo que pasa es que el Estado, en las condiciones que tienen sus ingresos, ha dicho yo no tengo condiciones para hacer eso. Entonces creo que nosotros hemos hecho en la Confederación. A esos trabajadores de economía informal, trabajadores autónomos, profesionales liberales que no tienen un patrón, nosotros hemos creado una estructura que se llama AMUSOL, Mutual Solidaria. Sí. Pero eso es como, Gabriel, como si el sistema nos obligara a mentir, porque él no tiene. Ustedes están haciendo de un patrón figurado, pero ustedes no tienen recursos para subsidiar. No, es que no subsidiamos. El trabajador tiene entonces que pagar su seguridad social completa. Sí, pero ¿por qué si yo tengo un ingreso yo no me inscribo y pago mi dinero? Claro. Porque yo genero el dinero, lo que no me da la facilidad. Pero la facilidad la estamos dando a través de esa estructura que hemos creado como un sol, que es para que los que trabajan. Sí, pero esa es una iniciativa particular de ustedes como confederación, pero el país, porque la ley se supone que es válida para todo el mundo. Pero la ley entonces tiene que definir bien claro, porque eso es un problema que muchos aspectos de la ley no se han cumplido y entonces tenemos limitaciones. Porque el problema es, usted tiene una ley, o usted la cumple, o la reforma para que sea hábilmente cumplible. Ahora, tú tienes régimen contributivo subsidiado. Está en la ley. ¿Para quién? Para esos trabajadores que están en la economía informal, autónomos, que tienen sus propios ingresos, que no tienen patrón. La ley está prevista, está clara. Ahora, el gobierno ha dicho, yo no tengo recursos para pagar, entonces cambia la ley. En el último estudio que hizo el Banco Central sobre la PYME, el 85.6% es informal. O sea que la mayoría de los trabajadores dominicanos están sin la posibilidad de la seguridad social. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno sobre eso? Para buscar un mejoramiento. Ha aperturado a través de SENASA con muchas posibilidades lo que es la parte de atención básica, entonces lo tiene el subsidiado. Entonces un montón de gente, más de 2 millones de trabajadores han entrado al subsidiado de esos trabajadores. Gente que posiblemente tiene la posibilidad de pagar o aportar para su seguro y no lo hace porque el sistema no le permite. Pero el subsidiado, hay un montón de gente que tiene capacidad de aportar para la seguridad social porque gana bien, pero sin embargo, prefiere irse al subsidiado porque o no conoce la posibilidad a través de AMUSOL, de la mutual, que es para los que trabajan de una u otra forma, y entonces tenemos una limitación impresionante. Tenemos más de 2 millones en SENASA, en el subsidiado. Entonces, pero recordemos que el subsidiado no te da a ti la posibilidad de un accidente de trabajo, no te da el subsidiado posibilidad de una pensión, entonces tú estás obligando a trabajadores que pueden pagar la seguridad social a estar en el subsidiado para irse a los hospitales públicos, que todos conocemos, te ponen una cita especializada y a los 3, a los 4, a los 5 meses se mueren en el camino porque el tiempo que le ponen es... Y no es porque quiera el médico, es porque tienen una cantidad tan grande de trabajadores que están inscritos para las atenciones que no dan abasto, teniendo en cuenta que el médico no te trabaja solo en los hospitales públicos, te trabaja en un hospital privado, te trabaja en 2 clínicas, en 3 clínicas, y deja para el Estado un poco de tiempo para ese trabajador. Entonces ese es un problema que hay que buscarle solución a la seguridad social. Gabriel del Río Doñez, gracias por participar en este programa, sus informaciones. Por lo que ha dicho, le queda mucho trabajo. Sí. Esperemos que así sea. Les deseamos suerte porque tienen 2 temas importantes, el Código de Trabajo y el tema de la seguridad social. Así es. A ustedes, señores, gracias por esta complicidad. Qué bueno es ser parte de ustedes, de su familia. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación y recuerden que mañana tenemos una cobertura especial en la juramentación de los actos presidenciales. Gracias, muy buenos días.